Espera un momento, cuando quieras. ¿Ya? Buenos días, somos Raquel Lozano Blasco, Alberto Quiles Robres, Cecilia Latorre Cosculluela y Verónica Sierra Sánchez. Venimos de la Universidad de Zaragoza y en este 16º Congreso Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad vamos a presentar nuestra comunicación titulada La prevalencia de ciberacoso en Europa. El ciberacoso es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la educación de hoy en día. El ciberbullying consiste en el acoso a partir de las nuevas tecnologías de la comunicación de unos alumnos a otros, es decir, se ejecutan en el mismo grupo de edad, de tal forma que mayoritariamente en la actualidad se realiza a partir del móvil y de las redes sociales, es decir, utilizan TikTok, Instagram, etcétera. Y no tanto, por ejemplo, Facebook o Twitter, porque son redes sociales que, aunque son utilizadas por adultos de mediana edad, incluso para adultos jóvenes, para los adolescentes no resultan tan relevantes. Si bien la prevalencia en Europa oscila en gran medida en función del país, del sexo, de la edad, pero también en función de los instrumentos implementados, de forma que tenemos datos que oscilan desde un 6,5% al 72% según el estado del arte. Un ejemplo particular de la gran variabilidad de los resultados y de los datos es cómo dentro de una misma nación cambian y cómo el factor de la edad y el factor del sexo juegan un papel importante. En esta diapositiva vemos cómo en Reino Unido, con una edad media de 12-13 años, el 42% de los alumnos han participado de alguna forma en estas situaciones, siendo casi un 20% de ellos cibervíctimas. Mientras que cuando aumentamos en edad y tenemos una edad media de 17,11 años, ya rozando la edad adulta, encontramos cómo no ha bajado muchísimo el índice de cibervíctimas y este se coloca en un 16,22. Es cierto que se ha reducido desde el 20 anterior, pero aún así, para estar en una edad tan próxima a tener la mayoría de edad, sigue siendo un dato muy alarmante. Y más aún que un 13,54% de nuestros estudiantes sean ciberacosadores. Sin embargo, esto no solo es único de Reino Unido. En España ocurre algo muy semejante y bastante más paradigmático, como son, por ejemplo, los 3 estudios que tenemos a continuación. Los 3 tienen una edad media muy aproximada, 14, 14,1 y 15,20 años. Sin embargo, oscilan muchísimo. Álvarez nos explica cómo los valores son bajos y son cercanos al 2% y oscilan mucho en función del hecho. Es decir, no es lo mismo ciberacosar a partir de WhatsApp que mandar mensajes amenazadores, que hacer burlas en la red social a partir de una foto que has puesto, que enfadarse porque le has dado like a una persona y entonces te empiezo a trolear totalmente en tus redes sociales. La Araña nos informa de que hay una diferencia en los ciberagresores en función del sexo, habiendo más chicos, un 8,2%, frente a un 5,1% de chicas. Y Quintana nos informa cómo un 16% de nuestros alumnos son cibervíctimas, frente a un 11,6% que son ciberagresores. La edad es una variable que parece tener un papel fundamental cuando hablamos de ciberacoso en Europa. Si bien el estado del arte no tiene una posición única sobre el valor de esta variable. Encontramos como en países como Alemania sí que parece que las tasas se incrementan con la edad, sobre todo en los chicos, ámbito que también se observa en países como Finlandia, Portugal, o Italia. Sin embargo, al mismo tiempo, por ejemplo, en la muestra italiana encontramos estudios como dictan lo contrario, a menor edad, mayor tasa. Y otros estudios que dicen que la edad no afecta, no es en absoluto relevante. Incluso en Reino Unido nos informan de que el pico se produce entre los 13 y los 14 años de edad. Es decir, la variable edad sí que parece jugar un factor importante en algunos países, mientras que en otros parece no afectarle, pero es cierto que cuando hablamos desde el punto de vista más clásico del ciberacoso,
Sí que se han encontrado muchas referencias, o la idea general y clásica es que el pico se suele dar sobre los 13, los 14 años, es decir, en esa mediana adolescencia parece que se genera un pico. Sin embargo, cuando se hacen los estudios de regresión, en la mayoría de las investigaciones actuales no estamos encontrando esos datos. Y eso nos lleva a pensar si la edad ha dejado ya de ser relevante, quizá porque acceden muy pronto a las nuevas tecnologías, o quizá por otras variables que desconocemos. El hecho es que se está empezando a ver un cambio en lo que considerábamos clásico en la literatura sobre este tema. En cuanto al sexo, también es una variable polémica en cierta medida, porque no hay una idea clara de si afecta o no afecta. Es cierto que hay muchísima bibliografía y muchísimos estudios que nos informan cómo las mujeres son significativamente más afectadas en la cultura de los países nórdicos, en la cultura mediterránea, Italia, Portugal, Grecia, España, y también en la cultura centroeuropea, también en Alemania, Francia, Inglaterra. Sin embargo, por otra parte, estudios en estos mismos países nos informan de que no hay diferencias significativas en sexo. Por ejemplo, hay un estudio de Veiga en Portugal que nos explica esta situación, y también otros 2 italianos e israelitas. Es decir, aunque la mayoría de la literatura defiende que las mujeres son más afectadas que los hombres, es cierto que no es un rasgo que se observe en la plena totalidad de las investigaciones realizadas. Aunque todos conocemos que la violencia entre iguales a partir de las redes sociales genera unas consecuencias dramáticas en las víctimas, es el grupo que presenta una dualidad de roles, es decir, que son cibervíctimas a la par que ciberacosadores, los que parecen presentar una mayor repercusión psicológica. Es necesario esforzarse en entender y comprender la situación de estos alumnos, pues desde un inicio han sido cibervíctimas y luego la situación les ha llevado a convertirse en ciberacosadores. Y por tanto es necesario entender cómo estas personas que están siendo víctimas al mismo tiempo que están siendo acosadores se comportan, qué sienten, qué expresan, porque desde luego después van a estar en nuestras aulas y tenemos que intervenir con ellos. En el estado del arte nos informa de que los ciberagresores o los ciberagresores que al mismo tiempo son víctimas informan de muchos más sucesos adversos que los ciberagresores o las cibervíctimas puras. Informan también de mayor tasa de idealización suicida, presentan importantes dificultades para empatizar y también unos niveles inferiores de empatía que incluso los ciberacosadores puros. Es decir, tienen una dificultad añadida en el ámbito de las emociones, en el ámbito de la comunicación, y es necesario trabajar con ellos y no obviarlos, porque tenemos que tener en cuenta que tienen un perfil doble en el cual están siendo por una parte víctimas, pero al mismo tiempo se ha desencadenado una serie de factores que les han convertido también en ciberagresores y tienen un perfil que no debe ser obviado. Es por ello que hemos considerado necesario evaluar cómo en Europa está la tasa de dualidad en cuanto al ciberacoso. Entonces hemos realizado una metodología mediante metaanálisis y hemos analizado estudios de España, de Portugal, de Reino Unido, de Chipre y de Polonia. La dualidad en el ciberacoso no es muy estudiada, aunque es un tema que sí que se conoce y que en la escuela se sabe, sobre todo porque en el ámbito tradicional se ha observado cómo alumnos que habían sido víctimas luego acosan a otros alumnos, pues, por ejemplo, alumnos que son más pequeños o incluso a sus propios hermanos los agreden. Es cierto que en el ámbito del ciberacoso es una variable que no ha sido lo suficientemente estudiada y que tenemos que incidir más en ella. El gráfico de Forest-Plot nos demuestra que el tamaño del efecto devuelto es un efecto moderado de R 0.38 con una significancia muy alta. ¿Qué se observa? Se observan diferencias entre los diferentes países. Vemos como, por ejemplo, Chipre tiene unas tasas muy altas, seguido de España, y poco a poco va bajando. Y, por ejemplo, es Inglaterra el que menor tasa tiene, y Polonia. Ahora bien, estos estudios deben ser tratados de acuerdo a una serie de variables moderadoras,
como es el género, la edad y también la nacionalidad, para ver si existen una serie de variables culturales. Se observa como el primer modelo, sin introducir ninguna variable moderadora, no es significativo, al igual que no encontramos en este caso diferencias significativas en cuanto al sexo, ni masculino ni femenino. La edad tampoco es una variable significativa, pero sí lo es la nacionalidad, explicando además un 79% de la varianza, es decir, es un dato muy elevado. La revisión teórica sobre esta dualidad expone cómo suelen ser las mujeres, suelen presentar mayores tasas de ciberagresión, si bien esta diferencia no es significativa. Es cierto que en la metaregresión el sexo femenino explicó un 9% de la varianza, aunque no obtuviera ningún tipo de significatividad, a diferencia de que el masculino no explicó ningún porcentaje. Entonces sí que es posible que se encuentren diferencias, es decir, que haya más cantidad de mujeres que de hombres vistos en esta situación, pero estas diferencias no son en absoluto significativas, al menos con los datos presentados. La edad no parece tampoco tener una fuerza relevante, aunque ya hemos visto que no hay una visión homogénea. Y es cierto que, bueno, sí que se coincide con muchos estudios, como por ejemplo el de Huelga y el de Hoth and Duffy, que exponen la irrelevancia del factor edad. Volviendo al tema de la cultura, pues es la nacionalidad donde hemos encontrado más relevancia. Observamos cómo la metaregresión nos explica cómo en los datos de Europa, España y Chipre tienen una tasa muy importante. De hecho, encontramos como Inglaterra, Polonia y Portugal no presentan significancia a diferencia de Chipre y España. Es decir, hay un aspecto, un ámbito en estos dos países que está reforzando que se den más casos. Puede ser el sistema de intervención. Ha podido ser que, a pesar de que ahora, por ejemplo, en España se están ejecutando muchísimas investigaciones, programas de intervención, ciberacoso llevamos unos cuantos años que es una parte fundamental de las políticas educativas. Sí que nos estamos esforzando, hay ya un proyecto europeo de cara a trabajar, pero es cierto que, claro, estos datos y estos estudiantes que cuando se hizo el estudio pues tenían entre 12 y 18 años, han tenido ya una larga trayectoria en la educación. También son estudios que oscilan entre el 2015 y el 2019. Y por tanto tenemos que tener presentes que aunque ahora mismo nosotros apliquemos una serie de medidas y desde el gobierno se inste, desde la Comisión Europea se favorezca políticas de intervención, ha habido muchos estudiantes que han sufrido las consecuencias del ciberacoso y este conocimiento no ha llegado a la escuela. Desde la escuela no se ha intervenido, desde la escuela no se ha actuado, ha predominado la llamada ley del silencio y no se ha atendido a esa realidad. Y es posible que España y Chipre tardaran más en reaccionar en este ámbito. Es cierto que ahora en nuestro país se está actuando bastante, hay muchos programas de intervención y las escuelas pues bueno, se están esforzando mucho en formarse. Ahora bien, también es cierto que solo es desde hace unos años que el ciberacoso es un delito, está penado por ley, y por tanto habría que preguntarse si hasta que no haya sido un delito no se han tomado las medidas necesarias para trabajar de acuerdo a esta problemática. Si bien, además de la cultura, el sexo, la edad, la revisión teórica de estas investigaciones nos demuestra la importancia de la familia. La familia, como es bien sabido en todo el ámbito educativo y más en lo que es educación secundaria, tiene un papel fundamental y nunca debe ser obviado. En el caso del ciberacoso encontramos como las cibervíctimas acosadores, el 52,7% de sus familias tienen un estilo laissez-faire, es decir, no dan normas, estas normas no son claras, se permite a los niños que ejecuten
como ellos consideren, es decir, se realiza más un rol quizás más permisivo, más de amigo, pero no damos claras las explicaciones. De la misma forma, un 44% de ellos tenía un estilo totalmente permisivo. Por tanto, entre el estilo laissez-faire de no expongo límites a los de no marco límites y permito que el adolescente o el niño haga lo que quiera, sin explicarle claramente, sin ponerle el límite de lo que puede y lo que no puede hacer, pues aprender a sociabilizar y educar implica poner límites. O sea, es la gran diferencia entre la autoridad y el autoritarismo. Pero es cierto que vemos cómo no los adolescentes con familias, con un estilo democrático, con un estilo en el que los padres dan cariño al mismo tiempo que explican y ponen límites claros, no presentan tantas tasas de ciberacoso en rasgos generales y en particular de cibervíctimas acosadores. Por otra parte, los adolescentes con esta dualidad nos exponen cómo tienen muchos conflictos con sus padres y cómo hay una comunicación ofensiva marcada por la falta de respeto, por los gritos, por los problemas y los conflictos familiares. Cuando la familia tiene un estilo autoritario, pero luego no son rigurosos con el control de Internet, la prevalencia del ciberacoso parece aumentar. De la misma forma que el control parental reduce la probabilidad de ser cibervíctima acosador y también de convertirse en ciberacosador. Es decir, el papel en las familias a la hora de educar en las redes sociales, de controlar, de enseñar, de no simplemente dejarle la tablet y el niño como es un nativo digital, sabe utilizarlas, es erróneo, es decir, vemos la importancia, sobre todo las consecuencias, de no formar a nuestros hijos y nuestras hijas en un uso adecuado de la tecnología. Vemos cómo estos niños al principio son víctimas de otras situaciones y luego se convierten en acosadores, pero también el hecho de dejarlos solos, de no explicar la importancia de una serie de normas, aumenta también el riesgo de convertirse en agresor. Encontramos cómo hay diferencias de sexo también en el ámbito de la familia. Parece que el estilo autoritario es un factor de riesgo para que las niñas sean cibervíctimas, pero por ejemplo el estilo indulgente, el estilo más protector, más no penalizamos, protege a los niños que puedan protege a los niños de forma que estos presentan menos tasas de cibervictimización y parece ser que las niñas están más supervisadas por los adultos que los chicos. Otros factores de riesgo, desde luego, son el divorcio, el bajo nivel educativo de los padres, desempleo, siempre se va a relacionar con mayores tasas de cibervictimización. Al fin y al cabo son factores que generan un malestar, como puede ser una situación de desempleo, de divorcio, en el ámbito familiar. Concluimos que el ciberacoso continúa siendo un reto en Europa. La prevalencia varía enormemente de un país a otro y según los estudios, según el instrumento empleado, que existe una correlación moderada entre ser cibervíctima y ciberagresor, especialmente en los países mediterráneos de Chipre y España, que estas variables como el sexo femenino y el estilo familiar resultan ser determinantes en lo que es el proceso y como futuras líneas de investigación nos preguntamos ¿qué sucede para que una cibervíctima se convierta en ciberagresor? ¿Estamos hablando de diferencias individuales que dependen de la personalidad? ¿Qué tenemos que hacer en la escuela? ¿Cómo intervenimos para que desde la educación se evite? Porque a pesar de que se realizara una investigación y encontráramos que esta situación es originada por una diferencia individual de personalidad, hablemos quizás de amabilidad, de neuroticismo, si bien nuestros alumnos siguen siendo nuestros alumnos y no podemos abandonarlos y autojustificarnos en que, es que las personas con tal rasgos de personalidad es más probable que se conviertan en cibervíctimas, ciberagresores.
Es necesario, por tanto, escuchar y atender a esta realidad para poder intervenir en el aula y evitar estas situaciones. Pues tenemos que conseguir que desarrollar al máximo el potencial de todos nuestros alumnos, también desde luego de ellos, y desde luego no abandonarlos a su suerte bajo el paradigma de, bueno, es que quizá su familia tiene una serie de problemas, es que quizás su personalidad es una forma de ser, no hay excusa que valga para abandonar a un alumno nunca. Bueno, muchísimas gracias por su atención, esperamos verlos en persona en la próxima ocasión. Cualquier aspecto pueden contactar con nosotros a partir de los correos institucionales que tienen al final de esta presentación. Muchas gracias.